Tomando entonces esta definición que hemos hecho sobre señal de banda base y señal de pasabanda y asumiendo que la portadora de la modulación AM es una señal de pasabanda en relación al ancho de banda que tiene la señal modulante, que hemos supuesto que es una señal de banda base. Estudiemos entonces, bajo esos supuestos, el espectro de frecuencia de una señal AM. Y para eso, volvamos acá y simplemente copiemos esta ecuación que define a la modulación AM y la pego aquí. Y tomemos transformada de Fourier. La transformada de Fourier entonces va a ser S de F igual a la transformada de Fourier de, vamos a desarrollar este producto, entonces la portadora queda acá y después queda AC coseno por KAM. Entonces tenemos la transformada Fourier del primer sumando, AC coseno de 2pi FCT, más la transformada de Fourier de AC K sub A m de t coseno de 2pi FCT. Ahora, la transformada de Fourier de este primer sumando la conocemos todos muy bien, ¿no es cierto? Es la horquilla. Es un impulso en frecuencia FC y otro impulso en frecuencia menos FC. Más el segundo término es básicamente la transformada de Fourier de un producto de dos funciones, por lo tanto lo podemos expresar como la convolución entre esas dos transformadas de Fourier, donde una de ellas estamos dejando A sub c con el coseno, es la transformada Fourier de esto nuevamente, es la horquilla, y la otra es la transformada de Fourier de K sub A m de t, que es esta de acá, y estamos simplemente asumiendo que m minúscula transforma Fourier a m mayúscula. Entonces, delta de f menos fc más delta de f más fc. Y si desarrollamos esta segunda línea una vez más, entonces, desde luego que podemos escribir esta convolución como simplemente K sub A por A sub C con un factor 1 medio por M de F menos FC más M de F más FC, donde desde luego la convolución entre M con un delta que está ubicado en más FC, ¿no es cierto?, hereda esa traslación espectral, y lo mismo ocurre con esto de acá. Esto no es nada nuevo, esto es un resultado bien conocido de análisis de señales. Entonces, lo importante es lo siguiente. Entonces, el espectro de una modulación AM es dos puntos, y aquí voy a hacer un par de ejes coordenados nuevamente. Ahí está, casi, un poco más abajo, ahora sí. Frecuencia. Y veamos bien, este término de acá
es una portadora de tamaño A sub C. Entonces, cambiémoslo de color y le ponemos color celeste y dibujamos una portadora celeste acá y otra portadora celeste acá, que es desde luego una horquilla y es una horquilla que tiene tamaño AC medios y esto es la portadora. ¿Sí? ¿Por qué es la portadora? Porque desde luego viene de la transformada de Fourier de la portadora, ¿sí? De esta señal de acá. Y luego tenemos en torno a FC una copia de el espectro de la señal acá. Entonces podemos dibujar acá con un triángulo rojo, así, y podemos dibujar otro triángulo rojo aquí a la izquierda, ahora sí, ahí está. Y entonces, para ser consistentes con los colores, le cambiamos también el color aquí a esta porción de la ecuación. Ahora, acá tenemos algo nuevo, y eso lo voy a churar con naranjo y esta mitad de acá. Y esto es lo que conocemos como la banda lateral inferior. Banda lateral inferior. O bien la llamamos también simplemente BLI. Y por otro lado, y ahora voy a churar en verde, tenemos la banda lateral superior. Acá y acá. Entonces esto es la banda lateral superior. Y por este lado podemos llamarla BLS. Entonces, fíjense lo que ha ocurrido. Hemos asumido de que la señal AM tiene un espectro que podemos aquí agregarlo, que estamos asumiendo igual a un techito, a una función triángulo, simplemente para el argumento. Ahí sí. Ahí está. Estamos asumiendo que esto es eso. Ahí está. Y lo que ocurre gracias a esta convolución con delta es que esa señal de banda base se traslada a la pasabanda y termina ubicada en una banda muy angosta en torno a la frecuencia portadora. Y en esa frecuencia portadora también hay energía y es energía que corresponde efectivamente a la portadora. ¿Sí? Entonces, AM ha logrado básicamente trasladar espectralmente una señal de banda base, la señal modulante en la banda base se la ha llevado a la pasabanda y ha generado una señal de pasabanda. Anotemos eso. Entonces, el proceso de modulación
AM genera una traslación espectral de la señal modulante. Y la consecuencia importante a notar es que S de t es una señal de pasabanda. ¿Sí? Por supuesto, digamos, en el supuesto que FC es mucho mayor que WB. Entonces, cabe hacerse la pregunta, ¿por qué es esto de alguna relevancia o de algún interés generar esta traslación espectral? Conversemos un poquito sobre eso. ¿Cuáles son las ventajas de usar traslación espectral? Bueno, creo que a estas alturas, en este punto, son dos las ventajas que son relevantes a mencionar. Y la primera de ellas tiene que ver con darse cuenta que si uno tiene varias señales modulantes, si hay varias señales de audio, varios locutores de radio, por ejemplo, que se quiere difundir hacia la población, entonces son todas ellas señales de voz, señales de audio, por lo tanto son todas ellas señales de banda base. Y como tal, se interfieren unas a otras. El hecho de que hablen varios moduladores juntos, pensemos, digamos, en personas en una misma sala, ¿no es cierto?, implica que se interfieren. Ahora, los moduladores podrían estar en edificios separados, ¿no es cierto?, cada uno en su cabina y con su propio micrófono, pero en el momento en que esa transmisión, ahora estamos hablando de una transmisión electromagnética, sale al aire en la misma frecuencia, hay interferencia mutua. Entonces, varias señales modulantes ocupan el mismo espectro de frecuencia, la banda base, espectro de frecuencia, paréntesis, banda base, y por ello no pueden convivir sin interferirse, y no pueden convivir sin interferirse. ¿Sí? Entonces la traslación espectral permite usar frecuencias portadoras distintas. Y evitar la interferencia. Y esto en el fondo es lo que cotidianamente observamos en el dial de la radio, ¿cierto? Ponemos el dial de la radio AM y vamos moviendo el dial, vamos escogiendo frecuencias diferentes y en cada frecuencia se encuentra otro emisor y
podemos entonces nosotros elegir qué programa escuchar, simplemente seleccionando la frecuencia, pero pueden estar todas esas emisiones presentes en el aire simultáneamente para que otros radioescuchas, otros locutores, otros espectadores puedan recibir el programa que ellos deseen en un mismo momento. Y el segundo motivo por el cual la traslación espectral es interesante es que altas frecuencias portadoras, altas frecuencias portadoras, permiten antenas de tamaños realizables. De hecho, si ustedes recuerdan de algún curso de teoría electromagnética, el tamaño de una antena va en proporción a la longitud de onda. Entonces, escoger una frecuencia mayor significa que la longitud de onda puede ser menor y por lo tanto el tamaño se vuelve realizable. Tal vez podemos agregar eso acá como comentario: tamaño antena es proporcional a la longitud de onda de la portadora. Bien, eso entonces con respecto a el espectro de la señal AM modulada. Es una señal de pasabanda y es una traslación espectral de la señal modulante.